Reacciones en el mundo árabe tras el anuncio del acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Turquía anunció la posible suspensión de relaciones diplomáticas con Abu Dhabi, mientras que países como Egipto y Bahrein expresaron su satisfacción. Los palestinos rechazan el acuerdo y pidieron una reunión de urgencia con los líderes árabes. Irán califica el acuerdo como una estupidez estratégica. Tenemos análisis. El gobierno francés declaró a París y a toda el área de Marsella, en la costa mediterránea, como zonas rojas por el alto riesgo de infección por coronavirus. Mientras tanto, Reino Unido impuso un aislamiento obligatorio a todo aquel que llegue desde Francia. Habrá reciprocidad en esta medida. Desde el exilio en Lituania, la opositora Svetlana Tikhanovskaya hace un llamado a la movilización ciudadana en su país, Belarus, tras la victoria de Alexander Lukashenko en las elecciones del domingo, que consideran fraudulentas. Mientras tanto, continúan las liberaciones de manifestantes en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos con el acuerdo que busca normalizar las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Egipto y Bahrein expresaron su satisfacción, pero los palestinos, por su parte, han expresado su rechazo. Irán califica el pacto como una estupidez estratégica. Y para hablar sobre lo que ocurre en este momento en Medio Oriente con respecto a la pausa en la anexión de Cisjordania por parte de Israel a cambio de la paz con Emiratos Árabes Unidos, nos acompaña en este momento Raquel Pozzi. Ella es profesora en Historia y analista política internacional. Profesora, gracias por su tiempo y por estar con nosotros en France 24. Le pregunto por qué tanto rechazo por parte de varios países árabes a este establecimiento de relaciones entre Tel Aviv y Abu Dhabi. Y vemos además una fuerte reacción también por parte de Turquía, que anunció hoy el posible cierre de su sede diplomática en Emiratos Árabes Unidos. Muy buenos días. Bueno, el rechazo tiene que ver con esta mirada geopolítica en la región, el enfrentamiento constante por la hegemonía entre Arabia Saudita e Irán. Por eso Irán ha calificado de esa manera el acuerdo. No obstante, esta es una nueva fase de paz dentro de un conflicto árabe-israelí desde aquella etapa de la Guerra de los 6 días, ¿no? Y es el tercer país en alinearse y en reconocer y en establecer las relaciones internacionales entre Israel y Emiratos Árabes. Obviamente, en este acuerdo vamos a tener una mirada con respecto a la jugada de Estados Unidos y a Israel, porque en definitiva necesitaban un aire importante de mejorar sus imágenes, sobre todo positivas, sí, en cuanto al momento electoral de Donald Trump y en el momento también en el cual está inmerso Benjamín Netanyahu. En ese contexto también Israel de alguna forma propone una ruta de alineamiento en el conflicto que tiene en este momento Turquía y Grecia por el Mediterráneo Oriental, ¿no es así? Sí, profesora, y le pregunto además por qué nuevamente los palestinos quedan por fuera de estos acuerdos y no son tomados en cuenta para estas decisiones que afectan, por supuesto, parte de su territorio. Bueno, esa es una gran pregunta e histórica pregunta en el cual tienen un problema regional que es Cisjordania y no se los ha llamado a la negociación. Evidentemente no los querían dentro de la mesa, ni al-Fatah ni siquiera Hamas. Por eso esta propuesta por parte de los palestinos de resistir, de mantener la resistencia palestina, porque en definitiva, como se dice en la jerga política, como un chivo expiatorio se tomó realmente esta situación de la anexión de la soberanía, sobre todo bajo soberanía de Israel por parte de Cisjordania. Profesora Pozzi, gracias por su tiempo y por estar con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día. Francia declaró la ciudad de París y la región de Bouches-du-Rhône en la costa mediterránea como zonas rojas donde hay un alto riesgo de infección por COVID-19 según un decreto del gobierno publicado este viernes. Las autoridades locales allí tienen ahora el poder de imponer medidas más restrictivas como el cierre de restaurantes y la limitación de los viajes. 2 departamentos franceses podrían establecer medidas más fuertes para controlar la propagación del COVID-19. París y Bouches-du-Rhône están ahora calificados como zonas rojas, lo que significa que el coronavirus está circulando activamente allí. En París hay 61,2 casos por cada 100.000 habitantes y 47,3 en Bouches-du-Rhône.
Hay mucha gente, son zonas urbanas densas donde la población se desplaza, hay mucho transporte, hay muchos jóvenes con actitud social intensa, lo cual es normal. El hecho de etiquetar a los departamentos como zonas de alto riesgo significa que las autoridades locales pueden imponer restricciones más severas con el fin de detener la propagación del virus. Entre ellas figuran la restricción del acceso al transporte público y a los viajes aéreos, el cierre de establecimientos como restaurantes y la ampliación de la norma de la mascarilla obligatoria a otras zonas exteriores. En París no todos aprueban la idea de reglas más estrictas. No, las cosas no deben cerrarse. Con el estado de la economía, ya en septiembre y desde ahora hasta final de año será catastrófico. Si es una cuestión de salud pública, diría que no me molestaría. Sin embargo, es cierto que es molesto estar restringido. El jueves, Francia reportó más de 2.500 nuevos contagios por segundo día consecutivo. Los nuevos casos están aumentando más rápido entre las personas de 15 a 44 años. Reino Unido decidió imponer 14 días de aislamiento obligatorio a quienes lleguen a su territorio desde Francia. El gobierno del presidente Macron afirmó que tomará medidas recíprocas. Veamos. Francia va en dirección incorrecta y justo unas cuantas horas antes, el día de ayer, Francia confirmó que su situación estaba empeorando. Así que decidimos actuar inmediatamente y creo que la gente espera que hagamos justamente eso. Ha ocurrido en otras partes, ha ocurrido en España. De hecho, yo fui víctima de esa cuarentena. Tuve que quedarme 2 semanas en casa. En conclusión, tenemos que actuar porque es lo que la gente espera y es lo correcto. Justamente Francia decidió añadir a países latinoamericanos como Argentina, México, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia y República Dominicana a la lista de naciones cuyos viajeros exigirá una prueba de coronavirus antes de ingresar en su territorio. Perú superó este jueves los 500.000 casos de contagio y también los 25.000 fallecidos. El presidente de ese país, Martín Vizcarra, atribuyó el rebrote a un exceso de confianza por parte de la población y pidió colaboración para contener esta enfermedad. México también está por encima del 500.000 de contagiados. Los detalles con María Clara Calle. El mismo día que México llegó al 500.000 de contagios, superó las 55.000 muertes por COVID-19 durante toda la pandemia. Aún así, las autoridades son optimistas. De acuerdo al informe que tenemos, está perdiendo fuerza. No tengo información de rebrotes. La buena noticia es que México dejará de importar los ventiladores mecánicos y usará los que se producen en el país. Y es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el diseño que estaba desarrollando desde abril el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas. Este dispositivo cumple plenamente con los estándares internacionales y nacionales establecidos y constituye un insumo seguro para la atención de pacientes que requieren apoyo respiratorio en el marco de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2. Otra de las caras optimistas es la hospitalización. Las cifras oficiales apuntan a que el 60% de las camas están disponibles, pero la mayor crítica hacia el gobierno federal ha sido por las muertes. Actualmente México es el tercer país del mundo con más fallecimientos por COVID-19. Las autoridades intentan mejorar la situación con un semáforo epidemiológico de 4 colores. La mitad del país está en rojo, lo que implica que gimnasios, iglesias, cines y centros comerciales siguen cerrados. La otra mitad está en naranja, por lo que pueden abrir dichos lugares, pero con restricciones de aforo. Hasta ahora ninguno de los 32 estados está en amarillo ni en verde. Una prueba de que la pandemia todavía no da tregua en México. Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio. Cambiamos de información. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la extensión por al menos 12 días más el confinamiento en Auckland tras la reaparición de casos de COVID-19. Las medidas se mantendrán hasta el 26 de agosto. Desde que 4 personas dieron positivo al test de COVID-19 el martes, poniendo fin a 102 días sin contagios locales transmitidos en el país, Nueva Zelanda ha detectado un foco de 30 nuevos casos. La mayoría de ellos han sido registrados alrededor de Auckland, una ciudad de 1.7 millones de habitantes.
Manteniendo nuestro enfoque de precaución, una filosofía arduamente implementada por Nueva Zelanda, el gabinete acordó mantener la cuarentena actual por 12 días adicionales, llevándonos a un total de 2 semanas. Nuestra expectativa es que con este tiempo el perímetro del brote sea identificado, aislado y que podamos avanzar al nivel 2 en Auckland con confianza. Y también ante el preocupante aumento de casos de COVID-19 en el país, las autoridades españolas imponen nuevas medidas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas en todo el territorio. Además, se prohibirá fumar en la vía pública cuando no sea posible mantener la distancia social, una polémica medida que ya se aplica en al menos 2 regiones del país. Veamos. Es la primera vez que se emite una prohibición como esta en Europa. En un intento por combatir la propagación del coronavirus, las autoridades de las regiones españolas de Galicia y las Islas Canarias están tomando medidas enérgicas contra el tabaquismo en público. En una rúa se está circulando. Cuando estás en la calle caminando entre gente y no puedes mantener la distancia social, es lógico no fumar. No poder fumar. La medida fue tomada por Consejo de Expertos en Salud, quienes advierten que los fumadores contagiados podrían soplar gotas de saliva que transmiten el virus mientras exhalan, pero la decisión está resultando polémica. Me parece por una parte un poco ridículo, yo me enfadé un poquito, porque creo que seas fumador o no, la distancia de seguridad con quien no conoces, etcétera, etcétera, la guardas igual. Que prohíban fumar en la calle cuando la gente va andando por la calle me parece bien, porque para muchos es una excusa para no ponerse la mascarilla. El anuncio es un golpe para los cafés y bares, negocios que ya se han visto muy afectados por la pandemia. Complica más la vida a la gente de la hostelería. Ya nos consta que la gente ya ponga la mascarilla para decirle que no puede fumar ahora en las terrazas. Va a ser complicado. Desde que se levantaron las medidas de bloqueo, España ha experimentado un aumento de los contagios. Los casos diarios pasaron de 150 en junio a 3.400 esta semana. El uso de tapabocas ya es obligatorio en los lugares públicos, pero Galicia fue la primera autoridad local en apuntar a los fumadores por el riesgo que representan. Se informó que otras regiones están considerando restricciones similares. La ex candidata y ahora líder opositora bielorrusia Svetlana Tikhanovskaya publicó en un video en el que desde su exilio en Lituania exige un reconteo de votos y la continuidad de las manifestaciones pacíficas. Entre tanto, la policía asegura haber liberado ya al menos 2.000 manifestantes. Muchos de ellos denuncian maltratos y abusos, motivo por el que crece el llamado a sanciones contra el gobierno de Alexander Lukashenko. Desde el exilio en Lituania, la opositora Svetlana Tikhanovskaya hace un llamado a la movilización ciudadana. Tras una victoria de Alexander Lukashenko en las elecciones del domingo, que considera fraudulentas, la ex candidata pidió marchas pacíficas y un recuento de los votos. Tenemos que detener la violencia en las calles de las ciudades belarusas. Hago un llamamiento al gobierno para que detenga esto y venga a la mesa de negociaciones. Pido a todos los alcaldes de las ciudades que actúen como organizadores de eventos masivos pacíficos en cada ciudad, los días 15 y 16 de agosto. Esto después de que las autoridades bielorrusas comenzaran a liberar a miles de personas que fueron detenidas durante las manifestaciones postelectorales. Muchos de ellos tenían moretones y denunciaron maltrato por parte de las autoridades. Me empujaron en un camión de la policía. Me dijeron, o te vas con nosotros durante 15 días o te golpeamos las piernas y te dejamos ir. En medio de las críticas internacionales, el gobierno emitió una disculpa. Asumo la responsabilidad y me disculpo por las heridas de personas al azar en las protestas que recibieron golpes en el cuello. Las preocupantes violaciones a los derechos humanos llevaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a exigir sanciones contra el gobierno de Minsk. Desde Alemania, Angela Merkel exigió la total liberación de los detenidos, mientras que Rusia sigue denunciando una supuesta interferencia extranjera en los asuntos de Belarus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado muy serio el debate generado por una teoría conspirativa planteada por sectores conservadores que cuestionan que la senadora Kamala Harris pueda aspirar a la vicepresidencia al ser hija de migrantes.
El presidente agregó que se enteró de la teoría por parte de un abogado que tildó de altamente calificado y talentoso. La Constitución de Estados Unidos establece el derecho a la ciudadanía por nacimiento independientemente de la nacionalidad de los padres, algo que Trump ha intentado revocar sin éxito. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros. Feliz día para todos. La información al momento en France 24 y France24.com.